Bueno, pues continuaremos ahora en nuestro estudio de la carta de Santiago en el Nuevo Testamento. Y dentro del primer capítulo de Santiago hay un enfoque precisamente en la prueba de persecución y la tentación a responder pecaminosamente a la prueba. Y los principios dados nos prepara para enfrentar nuestras propias pruebas de fe dadas para nuestro bien y para la aumentación de nuestra fe en Dios y la madurez espiritual. Empezaremos ahora donde terminamos en Santiago 1:21. Si recuerdan que la última vez que estábamos en Santiago 1 mencioné que los versículos 18 al 25 tienen mucho que debemos entender para aplicar la sabiduría divina en nuestras vidas. Entonces es importante verlo desde un punto de vista de bajado, primeramente, de ver lo largo de este pasaje, que está tratando, y de ponerlo bajo el microscopio, o por lo menos una lupa, para ver sus partes en el contexto y considerar las implicaciones para nuestras vidas. Como pastores empezamos a vivir con el texto entre la semana y sacamos las riquezas y sentimos a veces golpeados aún y después refrescados personalmente y animados por lo que el Espíritu de Dios va a hacer con los textos en las vidas de nuestros hermanos, aún después que Dios usó los mismos textos en nuestras vidas. Después de muchas horas excavando y rellenando nuestros almas, solamente tenemos hasta una hora y feria a veces, para apoyarles a ustedes, ver y apreciar las piedras preciosas, o sea, las verdades, pues, para que sean lo que el Espíritu Santo va a usar en las vidas para transformar las vidas a la semejanza de Cristo. En las palabras del apóstol Pablo a los Efesios, para que sean edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces, entre los versículos aquí en Santiago 1, 18 a 25, podemos ver una énfasis en la recepción y aplicación de la palabra de Dios. Debemos responder a la palabra y recibir a la palabra y responder a la palabra. El dar atención a la palabra va a resultar en demostrar acción de la palabra. Hay un oír olvidadizo contrastado con un escuchar evidenciado. Aún podemos ver entre el enfoque en recibir la palabra, o podemos ver cómo la palabra de Dios, usada por el Espíritu de Dios, puede dar convicción al pecador necesitando a Cristo y hacer cambios en la vida de la persona quien ya está en Cristo. La palabra produce la fe y preserva la fe. Podemos ver cómo ambos, la salvación y entonces la santificación, con los resultados de la obra de Dios, usando la palabra de Dios en nuestras vidas. Ya vimos de manera más profunda los versículos 18 al 21, la última vez. Nada más voy a leer para que tenemos el contexto conjunto de donde vamos. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Sepan esto, mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo el resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Ahora vamos a empezar en el versículo 21 otra vez y continuar al 25 y profundizar un poco más ahí. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo el resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas.
sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor oledizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. Padre Celestial, damos gracias por tu santa palabra y por el ministerio del Espíritu Santo, no solamente para iluminar la palabra en nuestras mentes, para nuestro entendimiento, pero también para apoyarnos y capacitarnos para aplicar tu palabra. Pido, Señor, que la palabra tuya puede ser proclamada en esta tarde y puede penetrar nuestras mentes y corazones, capacitándonos, primeramente dándonos convicción de la necesidad de aplicar tu palabra y después capacitándonos por tu gracia, con el poder de obedecer tu palabra por fe. Pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a ver el pasaje un poco más de la perspectiva de pájaro. Quiero que captamos entre el flujo tres pasos importantes entre el proceso de nuestra santificación. La santificación es el proceso, hablando de la santificación progresiva, es el proceso de la transformación de nuestras vidas, de ser más y más como nuestro Señor Jesucristo. Separándonos del pecado y poniéndonos en práctica la justicia. Entre el proceso de la santificación hay un principio bíblico que podemos ver aquí en nuestro pasaje, tal como en otros lugares. Y es el principio de quitar y poner, o desechar el pecado y reemplazar el pecado con las obras de justicia. Fuimos declarados justos, somos llamados entonces santos en Cristo. Hemos recibido la justicia de Cristo aplicada a nuestra cuenta como creyentes, pero en la práctica todavía estamos cambiando los hábitos de la vida para vivir ahora como somos. Declarados justos, recibimos la justicia de Cristo, pero no estamos caminando en perfecta justicia. Estamos en el proceso de ser santificados o transformados en nuestra manera de vivir. Aún podemos decir que aún hay un paso intermedio entre quitar y poner, lo que nos capacita para poner o cambiar o reemplazar el pasado con las obras de justicia ahora, reemplazar el pecado con la justicia en nuestras vidas. Es el paso que tiene que ver con el cambio de nuestra manera de pensar. El cambio de nuestra manera de pensar, las acciones nuevas en nuestras vidas son resultados de los cambios en nuestras creencias. El cambio de conducto es el resultado de un cambio de corazón. Ahora vamos a ver los pasos presentados a nosotros aquí en Santiago 1 y también mostrados a nosotros en otro pasaje paralelo. Pero quiero mostrar los puntos de ambos lugares para apoyarnos a captar la énfasis en el proceso enseñado ambos por el apóstol Pablo en otro lugar, en Éfeso, en la carta a los Efesios, y Pastor Jacobo aquí en la carta conocida como la carta de Santiago. Entonces veremos juntos con nuestro pasaje de Santiago 1, 21 al 25, también Efesios 4, 22 al 24. Leemos Santiago 1, 21 al 25 ahora. Déjenme leer Efesios 4, 22 al 24. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojan del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos,
y que sean renovados en el espíritu de su mente y se visten de nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Quiero mostrar los pasos en esta manera para poner el fundamento, o sea, la cimentación del estudio, donde podemos regresar y sobre-edificar después con más detalle. Los 3 pasos entre el proceso de nuestra santificación contiene en realidad 3 responsabilidades que nosotros tenemos mientras participamos con el Espíritu Santo hacia la madurez cristiana. Y los 3 responsabilidades que tenemos podemos ver ambos en Santiago 1 y Efesios 4. Primeramente, la mortificación de la carne. La mortificación de la carne, Santiago 1:21, la primera parte, y Efesios 4:22. También la meditación en la palabra, Santiago 1:21, la última parte, Efesios 4:23, y la manifestación de la semejanza de Cristo, Santiago 1:22 al 25 y Efesios 4:24. Primeramente vamos a ver la mortificación de la carne, el hacer morir la carne, el desechar la injusticia, o sea, rechazar el pecado. Santiago 1:21, empezando, dice, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. Desechando, pues. En Efesios 4:22 dice que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Entonces, primeramente, nuestra anterior manera de vivir tenemos que echar por fuera. Los hechos que fueron de acuerdo con la carne tenemos que matar. Pero después podemos ver en ambos pasajes la meditación en la palabra, es decir, dedicar a la palabra, o sea, recibir la palabra. Podemos ver primeramente en Santiago 1:21, la última parte, reciben ustedes con humildad, o reciben ustedes con mansedumbre la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Y ahí en Efesios 4:23, y ser renovados en el espíritu de su mente. Hay un cambio de pensamiento que cambia nuestras creencias. Y la tercera parte es la manifestación de la semejanza de Cristo. La manifestación de la semejanza de Cristo es demostrar en la práctica las obras de justicia o responder a la palabra. Santiago 1:22, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Y Efesios 4:24, y se visten del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, entre Santiago 1:21 al 25 y aún hasta 27, podemos ver los principios en alguna manera colocados o interconectados, no tanto divididos específicamente por los versículos. Entonces, estamos hablando de la santificación, el proceso de madurar como cristianos. Cada creyente tiene la responsabilidad a cooperar con Dios en tal proceso. No cooperamos con Dios en nuestra salvación inicio, nuestra justificación por fe, la redención. Dios inicia la obra de la salvación. Pero en la santificación tenemos que recibir la palabra, porque el Espíritu Santo va a usar la palabra para transformar nuestras vidas. Si rechazamos la palabra, estamos quitando lo que el Espíritu principalmente va a usar. Entonces, estamos hablando de este proceso. Cada creyente tiene esta responsabilidad, entonces, cooperar con Dios en tal proceso, pero es importante recordar,
aunque cada creyente tiene la responsabilidad personal de cumplir con sus responsabilidades, él o ella solamente puede hacer lo que tiene que hacer en el poder del Espíritu Santo. No podemos aún hacer lo que debemos hacer sin el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien inicia el proceso y el creyente responde. El Espíritu de Dios usa la palabra de Dios que Él inspiró para transformarnos a la imagen del Hijo de Dios. Entonces vamos a empezar considerando el primer paso. El primer paso es la mortificación de la carne. Nuestra primera responsabilidad, debemos refrenar la carne por medio de la capacitación del Espíritu Santo. Debemos refrenar la carne por medio de la capacitación del Espíritu Santo. Es Dios que nos da el deseo y el poder para hacerlo. Filipenses 2, 12 al 13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Aquí salvación es en el tiempo presente, en la santificación. Estamos participando con el Espíritu de Dios en la santificación. Ocúpense en su salvación, tiempo presente, la santificación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Tanto el querer como el hacer. Él nos da el deseo de ser transformados más como Jesús. Él nos da el deseo de vivir en justicia. Él nos da el deseo de crecer espiritualmente, pero también nos da el poder para que podamos crecer, para que podamos vivir en justicia, para que podamos ser santificados. Él nos da el querer como el hacer. Es importante entender la manera en que estamos usando la palabra aquí, mortificación. Mortificación. No es como espantados, me mortificó. Casi me dio un infarto, casi me mató. No estamos usando el término en esta manera. Estamos usando mortificar en el sentido de matar, hacer morir la carne. Me gusta esta palabra porque viene este concepto bien explicado por uno de los puritanos, el John Owen. En un libro se llama La mortificación del pecado. Aún los mejores cristianos, aquellos que con toda seguridad han sido libertados de la condición del pecado, tienen que ocuparse todos los días de mortificar el poder del pecado que mora en ellos. Ya platicamos de la manera de resistir la tentación, por quitar las cosas que causan nosotros a desear lo que la tentación a pecar ofrece. Ahora vamos a Romanos 8. Romanos 8, los primeros 13 versículos son muy importantes para entender este concepto de mortificar, de matar los deseos de la carne. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si estamos en Cristo, esto es, ahora andamos conforme al Espíritu y no la carne. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu
es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, no de la carne, para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Si por el Espíritu hacen morir, mortificar las obras de la carne. Nos lleva a pensar en Romanos 6 y considerar nuestra unión en Cristo. Romanos 6, hablando de cómo esta unión que tenemos en Cristo ahora nos da el poder de vivir diferentemente. Fuimos posicionalmente crucificados y resucitados. Ahora en la práctica debemos vivir como somos. ¿Qué diremos entonces? Romanos 6, versículo 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió el pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto a Él vive para Dios. Y versículo 11. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque así somos. Somos muertos al pecado y vivos en Cristo. No tenemos que obedecer los deseos de la carne. La carne, nuestra forma de vivir antes, la forma que estábamos habituados de responder pecaminosamente, no tiene señoreo sobre nosotros. Tenemos un nuevo Señor y no tenemos que obedecer los deseos de la carne. Así somos posicionalmente y entonces debemos vivir como somos. Colosenses 3, 1 al 5. Estoy mostrando que ese es un concepto que podemos ver por medio del Nuevo Testamento. No es algo aislado en un solo pasaje. Colosenses 3, 1 al 5. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, porque ustedes han muerto. Y si su vida está escondido con Cristo en Dios, cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados
con Él en gloria. Versículo 5. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricía, que es idolatría. Considérense, porque así son, de lo que está diciendo. No tenemos que actuar como si no tenían los recursos espirituales para resistir las tentaciones de la carne. No tenemos que obedecer los deseos de la carne. Tenemos que vivir mortificando los deseos de la carne, porque la carne no tiene poder sobre nosotros. La carne aquí no es lo que estamos tocando. La carne es la habituación de la vida. Todos nosotros vivimos cierto tiempo respondiendo en una manera habitual a las cosas, una manera pecaminosa. Y ahora que somos nuevas criaturas, todavía, aunque somos nuevas criaturas con una nueva naturaleza, estamos viviendo en carne que fue habituado a pecar. Entonces tenemos que cambiar los hábitos para que vivimos ahora como somos y no seguir viviendo como antes. La naturaleza vieja ya no está. No somos personas con dos naturalezas. Tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Pero en la carne desarrollábamos hábitos y reaccionábamos antes a ciertas cosas en cierta manera porque estábamos acostumbrados así. Pero no tenemos que responder pecaminosamente como antes. Tenemos que mortificar los deseos de la carne, porque posicionalmente en Cristo la carne no tiene señoreo sobre nosotros. No tenemos que obedecer. El primer paso es la mortificación de la carne, el hacer morir la carne, el desechar la injusticia, o sea, rechazar el pecado. Santiago 1:21 empieza, por lo cual desechando todo inmundicia y todo resto de malicia. Efesios 4:22, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen el viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Tenemos que cambiar el uniforme. Ahora quitando la sucia uniforme de antes, porque este no representa quiénes somos ahora. Nuestra primera responsabilidad entonces, debemos refrenar la carne por medio de la capacitación del Espíritu Santo. Refrenar, poner los frenos. Por ustedes que andan en bicicleta, ¿qué va a pasar si está pasando por abajo una calle inclinada y todavía está pedaleando allí y frenando al mismo tiempo? Va a ser difícil para parar la bici, ¿no? No, tiene que quitar la fuerza que está empujando la bici por adelante. Por los que están manejando carros, es como tiene que apagar el poder del motor. No puede estar frenando con un pie, acelerando con el otro pie. Tiene que quitar su pie del acelerador y poner su pie en el freno, nada más. Tiene que hacer morir la carne o hacer morir el poder del motor, quitar el combustible para que no tenga la potencia. Hacer morir la carne involucra dejar de alimentarse de tu carne. Pecado, lujurias de mente, películas sensuales, participando en los chismes, son las cosas que están alimentando la carne. Tiene que dejar de alimentar la carne si va a matar su poder. Sálvate de los lugares de tentación. No meditando en las cosas que alimentan los pensamientos incorrectos. A lo mejor pensamientos de amargura contra alguien y está pensando en esta persona y lo que esta persona hizo contra mí.
Y otra vez este pecado crece, esta tentación crece de permitir la armadura controlar nuestras acciones. Dejar de meditar en lo malo y empezar a meditar en la palabra entonces. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes despojen el viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Debemos refrenar la carne por medio de la capacitación del Espíritu Santo. Ahora el 1:2. Debemos renovar la mente por medio de la iluminación del Espíritu Santo. Debemos renovar la mente por medio de la iluminación del Espíritu Santo. Renovar la mente con la palabra. Tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que recibir la palabra. La meditación en la palabra es dedicar a la palabra, o sea, recibir la palabra. Reciben ustedes con humildad, reciben ustedes con mansedumbre la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. O Efesios 4:23, que sean renovados en el espíritu de su mente. Debemos renovar la mente por medio de la iluminación del Espíritu Santo, renovar la mente con la palabra. Romanos 12, los primeros versículos 2 y 3 nada más, voy a leer. Romanos 12, 2 y 3, no se adaptan, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, sus pensamientos, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y agradable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dado, digo que cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Podemos aún pensar en los 3 pasos o las 3 responsabilidades como la manera en que debemos acercar a la palabra de Dios. Hasta que podemos decir de alguna manera que los mismos principios son principios para la manera en que debemos escuchar un sermón. Primeramente debemos prepararnos para escuchar, en confesar y rechazar el pecado y prepararnos para recibir la palabra humildemente. Por lo cual, desechando la inmundicia y todo el resto de malicia, desechar el pecado, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar y aún santificar sus almas. Y versículo 25, Santiago 1:25, el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo. Prepara para recibir la palabra y perseverar entre la predicación, estando atento, escuchando. Beneficiar de la predicación requiere involucrarte, pensar en lo que estás escuchando, considerar el mensaje y su aplicación en su vida. Hay una participación activa en el proceso. Una nota aquí puede incluir descansar. A veces unos vienen y no han descansado la noche anterior. Es difícil dar atención y escuchar y meditar en lo que uno está escuchando. Prepárense aún corporalmente con un cuerpo descansado para que pueda venir y enfocar y escuchar y recibir la palabra. Por otros puede ser quitar las distracciones. Platiqué con una hermana entre la semana que está un poco preocupada. A veces hay niños, niñas, chicas aquí, chicos, y se mueven y hacen un poco ruido, están aprendiendo todavía cómo estar ahí en el culto. Queremos los chicos, los bebés aquí, para que sus mamás puedan estar aquí escuchando la palabra. Ella está preocupada, a lo mejor algunos están muy distraídos.
Voy a decir algo en general. Por las personas que son más distraídas, hay personas que a veces distraen más que otros. Si pueden sentar aquí más enfrente, va a ser menos distracciones. Si están sentados por detrás, todo lo que pasa aquí puede ser una distracción. Aún con nuestros hijos siempre sentamos más enfrente cuando fueron chicos. ¿Por qué? Porque hay menos distracción. Menos distracción de otros niños, menos distracción de adultos que levantan o lo que sea, menos distracción. Pero puede ser una manera de apoyar para que todos puedan estar recibiendo la palabra. Si no hay problema de distracción, pues sentarse donde quieres, no hay problema. Pero si tú eres una persona más fácilmente distraída, pues siente más adelante y va a ser menos distracción. Queremos pensar cómo podemos estar más listos, más preparados para beneficiar de este tiempo que estamos recibiendo la palabra. Si quieres experimentar lo máximo de la predicación, entonces requiere una inversión personal entre la preparación y la perseverancia entre la palabra, entre el tiempo que la palabra está siendo predicada. Pues y por último, como vamos a ver, el pasaje nos exhorta a la práctica de los principios bíblicos enseñados entre la predicación. Pero no estamos ahí todavía. Tal como en el acercamiento de la palabra para la santificación y en el cómo escuchar un sermón, debemos meditar en el mensaje. Hay una meditación en la palabra, es dedicar a la palabra, o sea, recibir la palabra. Reciben ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Efesios 4:23, y que sean renovados en el espíritu de su mente. Predicamos con los argumentos bíblicos, razonamiento para cambiar nuestra manera de pensar, que también va a afectar nuestros deseos, para que empezamos a desear lo que Dios desea, y entonces vamos a tener deseos que van a guiarnos a la obediencia de la palabra, o la práctica de la justicia de Dios. Debemos renovar la mente por medio de la iluminación del Espíritu Santo, renovar la mente con la palabra. ¿Recuerdas la primera parábola encontrada en la palabra de Dios por Cristo? Fue la parábola sobre 4 tipos de suelo, 4 tipos de tierra, pues, donde la palabra de Dios fue sembrado. Aún en realidad fue 4 tipos de oír o 4 tipos de escuchar la Biblia. Vamos a Lucas capítulo 8. Tenemos aquí en Lucas 8 no solamente la parábola, sino también el significado de la parábola. Lucas 8, voy a empezar versículo 4. Habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a Jesús, entonces les habló por medio de una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaban a qué quería decir esta parábola. Y él respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les habló en parábolas, para que viendo no ven y oyendo no entiendan. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después
viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Eso es el oyente indiferente. El corazón de este hombre no es receptivo a la verdad, es indiferente a la verdad. Puede escuchar la verdad, bueno, pues así es, pero ¿cuándo va a terminar este predicador para que podamos tomar café? Es como algunos que vienen a la iglesia que pueden ser indiferentes al mensaje. No están preparados para recibir la palabra. Están aquí nada más esperando que el predicador termine para lo que sea. No están pidiendo al Señor, háblanos entre el mensaje. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. La semilla sobre la roca. Cuando yo leí esto antes, pensé en tierras como tenemos algunos aquí, tenemos mucha piedra y tenemos que limpiar y sacar tierra para que podamos sembrar. Pero cuando yo estaba ahí en Israel la primera vez, fui al lugar donde él predicó este sermón, y ahí es un lugar que había volcanes antes. Y ahí hay tierra, muy suavecita la tierra, pero por abajo hay una capa de piedra pómez del volcán antes, muy poco tierra por arriba. Es muy buena, la semilla entra y puede flotar, pero las raíces no pueden penetrar esta capa de roca. Con poca humedad está bien, pero ¿qué pasa cuando viene el sol? Se seca rápido y no puede sobrevivir. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, mucho entusiasmo. Oh, estoy muy contento de estar en el culto, me gusta cantar. Oh, qué buen mensaje, Pastor Antonio. Qué bueno tu mensaje. Pero martes, miércoles, ¿me recuerdan lo que él predicó? Una de islas. Esos son el oyente impulsivo. A lo mejor responde con mucha emoción al momento. Escuchen el mensaje, responden inicialmente con mucha emoción. Están aquí para una experiencia, pero salen de aquí sin ser cambiados en su manera de pensar. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas o los placeres de la vida y su fruto no madura. Esos son los oyentes infestados. Son los que han oído y al continuar su camino están ahogados. Su fruto no madura. Tenemos algunos que tienen tantas preocupaciones en la vida, que tienen años en Cristo y no están creciendo. Están bateando con lo mismo, y aún damos consejerías y damos enseñanza, pero no hay cambio. Porque en lugar de desechar lo que tienen que desechar, están cargando todo lo mismo. Tienen la ropa sucia y no quieren quitar. Y no hay lugar por algo nuevo, porque no quieren saltar su vida anterior. Sucumben a las preocupaciones o las riquezas. Algunos tienen su enfoque en las cosas y lo que quieren tener aquí y ahora en la tierra. Y no hay tiempo para las cosas de Dios. Cuidado. No sea un oyente infestado por la hierba alrededor. La hierba del mundo ya está ahogando. No vienen arrepentidos y listos a recibir la palabra personalmente. A lo mejor vienen porque alguien va a venir con ellos y la palabra es muy buena para él. Oh, predícalo, hermano, a ella. Pero no están preguntando, ¿qué debo yo recibir del mensaje personalmente?
tan preocupados con sus vidas porque no viven dependientes en Dios. Sus necesidades, sus placeres, sus riquezas o falta de riquezas aún han llegado a ser tan predominantes en sus vidas que no pueden oír la voz del Espíritu Santo hablando por medio de su palabra. Es porque su propia voz es tan fuerte que no oyen la voz de Dios y lo que Dios está diciendo. Pero la semilla en la buena tierra, la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra del corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Ese es el oyente ideal. El que escucha con fe, que recibe la palabra con humildad, anticipando la obra del Señor en su vida. Pues déjenme preguntarles, ¿cuál sea la descripción de tu vida? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo vienes? ¿Listos para recibir la palabra? ¿Para tener vidas transformadas? ¿O hay otras cosas que son impedimentos de permitir al Espíritu de Dios trabajar en su vida? Nadie, versículo 16, nadie enciende una lámpara y la cubra con una vasija o le pone debajo de una cama, sino que le pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Por tanto, tengan cuidado de cómo oyen. Porque al que tiene más le será dado, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene se le quitará. Entonces la madre y los hermanos de Jesús llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren ver, le avisaron. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Eres tú entre la familia de Cristo? ¿O todavía estás quedando por fuera? ¿Estás recibiendo la palabra con arrepentimiento y fe? Proverbios 1:5: el sabio oirá y crecerá con conocimiento. Si no has arrepentido de tu pecado, si no has confiado en Cristo y solamente en Cristo y su obra en la cruz del Calvario y su resurrección, tú estás afuera de la familia de Cristo. Pero no tienes que quedar por fuera. Puedes arrepentir de tu pecado y confiar en Jesús. Y puedes entrar a la familia de Dios. Y tú que eres creyente, pero ahorita viviendo con tantas preocupaciones por otras cosas, que realmente no estás listo para recibir la palabra. Toma tiempo para considerar tu vida. ¿Qué necesito hacer para que pueda recibir la bendición de la enseñanza de la palabra de Dios, de la lectura de la palabra de Dios? Hay una meditación en la palabra, es dedicar a la palabra, o sea, recibir la palabra. Reciben ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Que sean renovados en el espíritu de su mente. Debemos renovar la mente por medio de la iluminación del Espíritu Santo. Ahora, vamos a tocar rápidamente el tercer paso. La tercera responsabilidad que tenemos acerca del proceso de la santificación en nuestras vidas, introduciremos ahora y profundizaremos después en otro mensaje. Y eso es la manifestación de la semejanza de Cristo. Es demostrar en la práctica las obras de justicia, o sea, responder a la palabra. Después que recibir la palabra, tenemos que responder a la palabra. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Versículo 22 de Santiago 1. Y Efesios 4:24. Y se visten de nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia
y santidad de la verdad. Aquí la tercera responsabilidad entonces es, debemos reflejar Cristo a otros por medio del fruto del Espíritu Santo. Debemos reflejar Cristo a otros por medio del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo producido en nuestras vidas va a reflejar la gloria de Cristo a otros. Van a querer lo que tenemos. ¿Por qué tú vives así? ¿Por qué tienes gozo en tu vida cuando tú estás experimentando los mismos problemas que los demás? Van a querer lo que tenemos porque estamos reflejando a Cristo. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañen a sí mismos, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvide de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de libertad, permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. Cuando pasamos tiempo con Cristo en su palabra, nuestras creencias y pensamientos están cambiados. Y entonces nuestra conducta corresponde con cambios que reflejan la gloria de Cristo. En otras palabras, las personas a tu alrededor van a ver Cristo reflejado en tu vida, en tus conversaciones y en tus actitudes. Pero déjame decirte que lo contrario también va a ser evidente. Cuando no pasas tiempo meditando en la palabra. La próxima semana voy a predicar un campamento para jóvenes. Y entre los años he visto lo que pasa a veces cuando los niños o jóvenes van a los campamentos bíblicos o campamentos cristianos. Tienen una semana bajo varias predicaciones de la palabra, por lo menos 2 al día, y demás devocionales, más tiempo para reflejar en lo que han escuchado. Y entre esta semana reciben mucho la palabra de Dios predicada, y entonces ellos hacen decisiones. Y algunos dicen, no, pues son decisiones del campamento. ¿Qué están diciendo? No, pues hicieron una decisión, pero cuando regresan y no están allí recibiendo la palabra predicada varias veces al día, difícilmente van a continuar a guardar sus decisiones. Lo mismo pasa en las vidas de todos los creyentes. Si no estamos meditando en la palabra de Dios, vamos a empezar a distanciarnos de Dios. Y otros van a ver la diferencia en nuestras vidas. Podemos relacionarla a la manera que algunos que trabajan en el sol, a lo mejor trabajan ahí en el campo, o para algunos de ustedes les gusta ir a la playa. ¿Qué va a pasar si está en el sol todo el día? Bueno, por algunos de ustedes van a ser broncear, por algunos de nosotros vamos a ser rojos como un camarón cocido, ¿no? Pero ¿qué va a pasar después que no tiene tiempo de ir a la playa? O después del tiempo de calor, cuando no está trabajando ahí en el sol. Este color va a salir. Va a broncear mientras está en el sol, pero cuando no estás en el sol, va a ser notable. Eso es lo que pasa cuando el piel está escondido del sol. Y eso es lo que pasa cuando estamos escondiéndonos de la palabra de Dios. Va a ser evidenciada por nuestras actitudes, nuestra manera de responder a otras personas, por nuestra conducta. El cuerpo que está marcado por el sol es lo mismo que el espíritu que está marcado por pasar tiempo con Jesús. Entonces necesitamos pasar tiempo con Jesús por su palabra, para que Él pueda dejar su marca en nuestras vidas, para que podamos reflejar la gloria de Dios a los que están alrededor de nosotros.
para que ellos puedan venir a nosotros y decir, no sé qué tienes, pero yo quiero lo que tú tienes, porque tú tienes paz, tú tienes gozo, aún entre las mismas dificultades que yo estoy experimentando. Y vamos a tener oportunidades y lo que tenemos es Cristo. Lo tenemos es una relación con el Señor y Salvador del mundo. Y si tú arrepientes de tu pecado y confías en Él, puedes tener una relación con Él también. Puedes experimentar el mismo gozo, la misma paz, con el arrepentimiento de los pecados y la fe en Él.